Hoy recibimos en protagonistas a Raúl Severini. Le damos la bienvenida y vamos a charlar un rato. ¿Qué te parece? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué recuerdo se te viene a la memoria de tu niñez en San Francisco? Uy, hay tantos y tan lindos. Viste que hay uno que siempre viene primero. Sí. Jugar con mis hermanos, con los vecinos, porque por suerte teníamos el centro de reunión que era el almacén de mi papá, donde venían todos los chicos a comprar las golosinas antes de ir a la escuela. Teníamos la suerte de tener el kiosco en casa nosotros. Teníamos todo. Y después, en la adolescencia, ya teníamos la cancha de fútbol pegada al almacén, así que los recuerdos son esos, los juegos, pasarla bien, pasarlo lindo. Si me lo tuvieras que describir a San Francisco en ese entonces, ¿qué me contás? ¿Cómo era? ¿Había muchas casas? San Francisco en ese entonces, claro, estamos hablando de 60 años atrás, muchas casas, muchas familias, y que después se fueron yendo, se fue perdiendo eso, pero en ese entonces, con 45 chicos en la escuela, Ajá. hasta 50 chicos en la escuela número 21, era un mundo de gente. La gente trabajando, los que trabajaban en la cosecha, los juntadores de maíz, los que iban al almacén, los que iban a jugar al fútbol. ¿Te imaginas el movimiento que había en ese entonces? Mitad del siglo pasado. Para hacerme una idea, estaba la iglesia, la capillita, está la escuela. Estaba la escuela primero, que se creó en el año 43, la primera escuela pública. Hasta ese entonces no había escuela, había maestros en las chacras que enseñaban a los chicos de las chacras, pero también a los vecinos. Escuela se fundó en el año 43. Sí, había muchísima gente. La capilla se creó en el año 60, 1960, así que fue posterior, pero también era visitada cuando se celebraba misa una vez por mes, el primer domingo de cada mes, y se llenaba la capilla. Así que son los más hermosos recuerdos de la infancia. ¿Cómo era tu familia en ese entonces? ¿Tus hermanos, me decías? Mi papá, mi mamá, y mis dos hermanos. Alicia fue la que llegó después, ¿no? Más tarde. ¿La más mimada? Sí, sin duda. Con Pinche, con Oscar, que era casi de la misma edad, 14 meses menor que yo, pero muy bien, una hermosa familia. Qué lindo. ¿Y en la escuela, recuerdos de las senios, de las señoritas, de las maestras? Mi primera maestra, sí, la recuerdo, falleció hace un año, Derban Leonet, que venía de Nahón, recién recibida la escuela, de la maestra, en la escuela en el año 54, cuando yo comencé. Muy buena maestra. Y después tuve Lilian Teleeche hasta quinto grado. Sexto grado lo hice en el monasterio, en la escuela agrícola benedictina del monasterio. Y después ya me vine a hacer secundario acá. Bien. ¿Recuerdos de los juegos en los recreos? ¿A qué jugaban? Era lindo esperar el recreo para jugar al fútbol. Pero en mi libro tengo un recuerdo que jugábamos en ese patio arenoso que había en la casa de Rodoni, donde estaba la escuela, y con el rocío la pelota se manchaba toda. Claro, pobres guardapolvos. Sí, era para ir derecho a la batea, el guardapolvo. No duraba nada. Claro, Pobres madres que lavaban y en ese entonces planchaban los guardapolvos. Claro. Y bueno, muy bien, pero no duraba nada. Claro, la pelota con el rocío quedaba toda marcada. Exactamente. Y otro juego no había en el campo.
Claro. No teníamos distintos juegos, tampoco juegos en la casa, los inventábamos nosotros a los juegos, o a los juguetes inventábamos Claro. nosotros. Mucha creatividad también. Creatividad, exactamente. Después veíamos que acá en la ciudad había casas con juguetes muy lindos, sabíamos venir a Casa Bontempi y nos pegábamos la cara contra la vidriera para mirar esos juguetes tan hermosos. Claro. Pero no lo pedíamos tampoco nosotros, nos arreglábamos con lo que teníamos o lo que fabricábamos, con tablas, con las tablas de los cajones de Cinzano que mi papá compraba para el almacén, hacíamos los camioncitos, y la caja con el cajón de dulce de membrillo de madera, hacíamos camiones y transportábamos tierra con eso. No pedíamos otra cosa. Había felicidad en esas pequeñas cosas. Total. Qué bueno. ¿Cómo era esto de tener el almacén en tu casa, el boliche en tu casa? Un privilegio. Sí, además de las golosinas, digo. Todo porque recibíamos a toda la gente. Claro. No solo los chicos que venían a comprar golosinas, sino la gente mayor, los que venían a jugar a las cartas, los que venían a jugar al fútbol. La concentración estaba ahí, en el almacén, porque era todo. No había televisión, no había celulares, no había internet, no había nada más que la diversión que estaba en el diálogo. almacén. Y en el diálogo. Total, el diálogo total con la gente. Estafeta postal, ahí le traían las cartas a mi padre porque él venía una vez por semana al pueblo y hacía de estafeta postal. Era todo en ese entonces. ¿Y cómo llegaban las mercaderías hasta el almacén? La venía a buscar mi padre con un vagón con 2 caballos. Una vez por semana hacía las compras para el almacén, compraba la lectura para él, Tony D'Artagnan, compraba la lectura para mi madre, Mucho Gusto, Labores, y la lectura para nosotros, Andanza de Patulucito, y aprendíamos a leer, y leíamos mucho. El día que no se podía jugar al fútbol, no había otro juego, a leer. O llovía, suponete. Por supuesto. Claro, se leía. Se leía. Así que era el encargado de venir a hacer las compras para el almacén. Para el almacén, una vez por semana. Y suponete, ¿y el pan? El pan lo llevaban de San Emilio, distinta panadería. Primero vino de Nahón, después de San Emilio, una vez por semana, llegaba el panadero con las bolsas de galletas, que era el pan que se consumía, la galleta de campo que se consumía. Y eran los días jueves generalmente o viernes, y hasta la otra semana... Había que esperar. Había que esperar. No había pan fresco en ese entonces. ¿Y con la carne pasaba lo mismo? Con la carne pasó lo mismo. Primero, hubo carnicerías en San Francisco. Ajá. En 1925 la primera carnicería la tuvo Eugenio Leonet, en la estancia La Atalaya. Posteriormente la tuvo Russo y Augusto Sanpaulesi, donde después tuvo mi papá el almacén. Ahí hubo carnicería. Y hacían reparto por todo el paraje de San Francisco. Un señor que está por cumplir 100 años, en estos días, hacía el reparto con un charret por chacra de la carne. Qué increíble. Te veo en la mirada, ¿sí? La felicidad que irradiás cuando todo eso recuerdo. Sí, porque fue todo lindo. Claro, para alguien que lo ve desde esta era, a veces resulta, o no sé si hay una cierta incomodidad no tener todos los días el pan, no tener todos los días, y sin embargo para vos te llena de recuerdos hermosos. No, por supuesto. Ahora estamos esperando que suene el timbre del Claro. horno para sacar el pan fresco. No era necesario. No había pan fresco y igual nos arreglábamos. Ese día a lo mejor nuestros padres compraban tortas negras, un pan de grasa, y eso ya era una exquisitez, ¿no? Claro, sí. Ya algo extra. Decías que tu papá le llevaba lectura para todos. Sí. Ahí se te desarrolló el hábito también de aprender a leer ¿o no? ¿O después en el secundario? Sí, leíamos, pero me hice adicto a la lectura cuando fui al monasterio
Ajá. porque el padre Menrado, a pocos días de ingresar en sexto grado, hacer sexto grado, me dio un libro muy grande y me dice, usted tiene que leer esto y dentro de un mes me lo devuelve. Leído. Lo abro, era el Quijote. Ah, qué Inmenso libro, para un chico de... sin dibujos, Nada. sin fotografía. Digo, ¿qué hago? Lo leí porque tenía que leerlo. ¿Y tenías 12 años? Sí, 12 años. Es muy Y yo difícil creo que ahí me hice adicto a la lectura. Empecé a leer en serio. A ese entonces había leído historietas. Claro, sí. Pero ahí leí un libro en serio, El Quijote, de Cervantes. Sí, y que difícil para la edad que tenías. Muy difícil. Muy difícil pero, la lectura. En el monasterio se imponían esas cosas difíciles, ¿eh? No era tan fácil ir al monasterio. Todo era difícil. Estábamos un año adentro. Salíamos una vez por mes, veíamos a nuestros padres de vez en cuando nos llevaban la ropa limpia y traían la ropa sucia. Nada más. Era difícil para un chico. Sí. Pero te marca muy bien, te marca mucho y bueno, estoy agradecido a eso. Bueno, y después me decís que venías a la secundaria y viniste acá. Vine acá, intento de secundaria abandoné, volví al campo, entonces a trabajar en el camión, el transporte que teníamos, y ahí me quedé. Y ahí te quedaste. Sí, exactamente, ahí quedaron las raíces muy fijas ahí en San Francisco, y ahí estoy. Qué lindo. ¿Tu primer trabajo entonces fue en ese camión? Mi primer trabajo fue en el camión. El día que mi padre me llevó de regreso a casa, dijo, ¿no querés estudiar? Tenés que trabajar. Fíjate que afuera está el camión y tenés que ir a cargar bolsas a otro campo que teníamos cerca. Y bueno, fue duro, fue difícil, pero no había vuelta atrás, ya estaba. Acá estamos. Y después de ese trabajo, ¿qué otro trabajo tuviste? Después hice de todo. A ver. Después hice de todo. Tuve criadero de cerdos, tuve gallinas en cautiverios, tuve tambo y hacía quesos. Seguí haciendo lo mismo hasta que prácticamente me jubilé haciendo quesos. Y siempre relacionado al campo, agricultura, ganadería o lo que fuera. Pero por eso digo, siempre soy campesino. Me dice, ¿qué actividad hace usted? Agricultor, ganadero. Soy campesino. El campesino te hace de todo. Vive en el campo y del campo. De todo. Pero por elección, porque a vos te gustó. Me gustó, por supuesto. ¿Te gusta? No, sí, por supuesto. Yo digo siempre que al que le gusta estar en el campo está siempre. Al que lo arranca del campo pasa a ser un bonsái. Le recortan las raíces, tiene vida, lo cuidan, pero ya no tiene los mismos frutos, no hay pájaros en ese bonsái. Y el hombre de campo que se viene a la ciudad, traído, no por voluntad, pasa a ser un bonsái. Así que bueno, ahí estamos, arraigados como alfalfa vieja. Yo digo, tengo ese dicho porque en el campo se dice, cuando la alfalfa se envejece, tira raíces hacia abajo para tomar humedad. Y ahí se aferra. Y así estamos los campesinos, porfiados algunos, que no queremos venir a la ciudad. ¿Cuándo empezás a escribir? Porque leer ya me quedó clarísimo que fue el Quijote el que te marcó. Sí, exactamente. Y empecé a escribir también por consejo del padre Menrado, que se acercaba el centenario de San Francisco, y me dice, usted va a tener que escribir sobre su paraje y su gente. Y digo, padre, no es lo mío. Sí, dice. Entonces me marcó lo que tenía que hacer y empecé a investigar y a escribir. Me llevó tiempo, pero es apasionante ir a la gente mayor y preguntarle fechas, hechos, y bueno, así fue tomando forma Historias y Recuerdos. Y en 1990 presenté el libro, mi primer libro, Historias y Recuerdos. Y ahí dijiste, sí, tenía razón el padre que yo tenía que escribir. Sabes que el padre Menrado fue mi maestro siempre. Me enseñó a leer a los 12 años, a escribir a los 34 y a hacer un museo a los 55. Siempre fue mi maestro.
Qué lindo. Hermoso. Después de ese libro, después del primer libro. Y después del primer libro se me da por escribir algunos cuentos, recuerdos. Como te dije, me crié detrás del mostrador del boliche de mi papá y escuché muchos cuentos, muchas historias. Después, cuando me hice grande, Sí. no viejo, todavía no soy viejo. No. No, porque dice que viejo es aquel que no ve cosas nuevas todos los días. Y yo me levanto a buscar cosas nuevas para verlas. Me hice grande, es un consuelo. Me hice grande. No, es una realidad, no, qué consuelo, una realidad. Me hice grande y empezás a recordar las cosas de cuando eras niño, ¿viste? Y escribí cuentos cortos de campo, con ficción, total ficción, pero la raíz en algún dicho, en alguna palabra, en algún hecho que yo haya escuchado detrás del mostrador. Qué lindo. ¿Y te sigue apasionando la escritura? La escritura la he dejado, porque estoy con el museo que me lleva muchísimo tiempo. Ahora vamos a hablar del museo. Muchísimo tiempo la cabeza ahí en eso, pero no descarto de escribir. Obvio. Sí. El prólogo de los 2 libros me los hizo Mamerto, el padre Mamerto, y me dijo, vos tenés que seguir escribiendo. Le digo, no tengo tiempo ni ganas en este momento, tenés que seguir escribiendo, me dijo. Así que bueno, a lo mejor en un tiempo puedo volver a hacer algo. Obvio. Bueno, vamos a hablar del museo, o sea, ¿qué te indicó el padre? Primero, la lectura. La lectura. Que tenías que empezar a escribir. Sí. Y después te dijo que tenías que armar un museo. Él ya tenía un hermoso museo y sabía lo que hacía. Yo empecé con esto sin saber que iba a ser un museo. Pero cuando tenía un montón de piezas, me dijo, tiene que seleccionar de esta manera y hacer un museo, mostrarlo. No tenía lugar físico, era itinerante en los primeros años, así que seguí juntando hasta que hice una muestra en el Museo de Arte a unos 6 o 7 años, diríamos 2007. Y bueno, ahí la gente me conoció, dijo, ¿qué es esto? Este hombre que junta cosas viejas y las muestra, y me empezó a llevar cosas, claro. O a llamarme, venía a buscar cosas viejas. Y hoy ya no sé dónde poner cosas viejas, porque se llenó la escuela que me dieron en comodato en 2014 para poner este museo como está funcionando ahora. ¿Y el título del museo, el nombre del museo, lo decidiste vos? Sí, yo, pero no sé por qué salió. Al principio me preguntaba, qué raro un museo de ese nombre, ¿no? Pero salió así, no sé. ¿Pensaste en otra posibilidad o no? No. No. Surgió de una. No, de una, y así quedó. Nacen cosas así, no sé por qué, pero nacen una impronta. Pero debe tener un porqué, ¿no pensás? Sí, todo tiene un porqué, o a lo mejor sí. alguna significación. Bueno, eran cosas del siglo pasado, terminaba el siglo, yo juntaba cosas del siglo pasado. Y ahora sigue siendo museo cosas del siglo pasado, pero tenés de todo. De todo. Tenés de todo. De todo, y va a seguir juntando cosas del siglo pasado, si bien me están llegando piezas de este siglo XXI, para exponer, pero claro, necesito un ambiente más grande para poner, porque hay muchas cosas, computadoras, hay teléfonos, hay muchas cosas que ya se dejaron de usar. Bueno, ahora se deja de usar muy rápido las cosas. Claro, por eso. Tengo piezas del siglo pasado que todavía vienen visitantes y me dicen, yo la uso. Claro. Sí, son de la década del 50, no sé. Los que hemos visitado tu museo damos fe que es para ir e instalarse un buen rato. Mucho tiempo. Sí. Sí. No lo hagan rápido. No. Vayan con tiempo. Y si me quieren escuchar, mejor, así les explico. Sí, sos un apasionado. Damos fe. Así que ese museo va a seguir creciendo. Sí. Sigue. Día a día recibo piezas nuevas para el museo, cosas viejas, pero nuevas para el museo, claro. Todos los días. ¿Y los visitantes? De todos lados, muchas visitas. Vienen muchas visitas de Buenos Aires, muchas visitas de las ciudades vecinas. Ahora por las redes me conocen, claro. Entonces
vienen visitas, los fines de semana, sábado, domingos y feriado a la Bien. tarde. Funcionan esos días nada más. Exactamente, sí. Y te encargás vos en persona. Me encargo yo en persona, Y de limpiar. hasta que pueda. Y de limpiar también. ¿Por qué? Para mantener todo eso en las condiciones que los tenés. Es difícil, pero bueno, ya está, hay que hacerlo ahora. Difícil en el sentido que estamos en el medio del campo, Claro. tenemos 2 calles que bordean el museo y vientos del norte o vientos del sur que nos tira toda la tierra cuando un vehículo pasa. Pero no puedo cerrar la calle, así que, bueno, ya está, seguimos hasta que se pueda. Claro, habría que pedir un poco de ayuda, ¿no? ¿No te Y parece? si me la quieren dar, bienvenida sea. Si miramos el paisaje de San Francisco, del paraje San Francisco hoy, con todo eso que me habías contado hace un montón de tiempo, ¿sí? Sí, ¿Hay un poco de nostalgia? mucha nostalgia, tristeza casi, porque giro 360 grados la mirada y veo taperas donde hubo 42 familias, a mitad del siglo pasado que queden 2 familias solamente, da tristeza. Pero no podemos escapar. El éxodo en el campo fue en todos lados iguales. El trasvase del campo a la ciudad se fue dando paulatinamente y por distintas razones. Tecnología, que sacó mano de obra, Claro. educación. Ujú. Terminabas el primario, el que quería seguir secundario, allá no había. Concentración de servicios. Acá estaba todo. En el campo no teníamos electricidad, no teníamos comunicación telefónica, no había médicos, no había nada. Arreglate como puedas. Claro. Y si había una urgencia, había que recurrir al vecino que tenía un autito Para que te trajera. para que te trajera. Difícil. Pero la tecnología fue gran responsable de esto también, ¿no? Bienvenida a la tecnología, no reniego de ella. Pero cuando antes, para trillar 10.000 kilos, se necesitaban 24 o 25 personas, Claro. hoy, para hacer 1.000.000 de kilos, lo hacen 2 personas. El que conduce la cosechadora y el que va con el tractor, con la tolva al lado. Claro. Todo eso que vos me describías en tu infancia, que veías y que te trae esos tan lindos Sí, sí, recuerdos, sí, sí. hoy es otro paisaje, es otro, todo cambió. Distinto, totalmente distinto. Lindo ver todas las maquinarias nuevas, ¿no? Sí, Pensando que a mitad del siglo pasado éramos 2.500 millones de habitantes en el mundo. Hoy somos 8.700 millones. Esa gente se tiene que alimentar. ¿Y de dónde sale el alimento? Del campo. La materia prima sale del campo. Así que hay que tecnificarlo, mejorarlo día a día en genética, en maquinaria, en lo que sea. Pero esa gente del campo se tiene que preparar. No puede conducir una cosechadora a cualquier persona. ¿No? Es todo monitor, todo computadora. sí. Pero, Más frío. pero totalmente distinto. El paisaje es distinto. El trato también, ese diálogo que vos me decís, escuchaba detrás del mostrador historias. Sí. Yo le llamo bolazos a muchos de esas historias porque bolacero Sí, sí. es el que exagera Sí, para sí. que vos te rías. Sí. Lo atiende y te rías. No mentiroso, ¿eh? No. No, el mentiroso es otra cosa. Entonces se acodaba en el mostrador de mi papá, del almacén, y contaba bolazos que después yo rescaté y los llevé al libro. Claro, pero de esa forma vos recordás todo. Todo. Porque te lo contaron de esa forma. De esa forma, sí. Sí. El mentiroso ya es más para olvidarlo. Claro. Raúl, ¿y cómo imaginás dentro de unos años el paraje? Porque si decimos que cambió tanto el paisaje, vos le estás dando una importancia con el museo muy grande. Sí,
Sí, estoy llevando a la gente que vea algo como era 50, 60, 70, 80 años atrás. Claro. Exactamente. En el futuro no quiero pensar, pero no, porque va a ser muy difícil, más despoblado que ahora. Como vamos, más despoblado. Entonces, en pandemia salía con mi señora a recorrer pueblos vecinos, sí, y de otro partido también, porque iba gente de acá y me decía, ¿no abrís? Digo, no puedo abrir, claro. no puedo hacerlo. Entonces le digo a mi señora, vamos a recorrer. Salíamos en el auto y veíamos campos con tranquera cerrada, y le digo, fíjate, ya no está en el campo, fíjate aquella tapera, ya no hay gente en el campo. Es característico eso, y lo estoy viendo en San Francisco. Así que en el futuro va a ser peor en ese sentido. Pero bueno, no sé, recordaremos hasta que se pueda en el museo cómo era el paraje San Francisco, que tomó el nombre de la estancia San Francisco que creó Francisco Tovar en 1890. Compró 800 hectáreas en la zona de la Encorazada, entonces era la Encorazada, y le puso San Francisco en honor a su nombre, Francisco Tovar, y alrededor de esa estancia creció el paraje San Francisco. Así que primero fue la estancia y después fue el paraje. Después fue el paraje. ¿Y la capillita? Y la capillita... ¿Quién es la patrona? Mira, la capillita fue así. En el 48 vienen los monjes benedictinos a la ciudadela. En el 50, cuando el idioma ya le permitió hacer la pastoral en el campo, porque primero no se le entendía nada, pobres alemanes suizos, y empezaron a salir al campo, y la primera misa que se dio en San Francisco fue en el año 51, en la escuela número 21, hasta el año 55. En el año 55 no se permitió más hacer misa en la escuela. Entonces el padre Carlos Burkhardt, que atendía a San Francisco, dice, tenemos que hacer una capilla. Y todos dijeron, está loco este cura, que va a hacer una capilla en el medio del campo, ¿acá para qué? Y él pasaba a buscarme, venía del monasterio, me pasaba a buscar en un sulky, y recorríamos todos los chacareros. Yo abría la tranquera y él pedía, ¿no?, para crear una capilla. Y la gente respondió. El 15 de agosto del 58 se pone la piedra fundacional, donde iba a ser la capilla que había donado un terreno Catalina Rodoni de Nicolaris. Y el 3 de abril del 60 la capilla estaba terminada con la primera misa. Así que en menos de 2 años, se creó la capilla. ¿Y la patrona? La patrona, la Santísima Virgen María, pero traíamos del monasterio la imagen de la Virgen Negra de Einsiedeln, que ellos tenían, no la que está en el camarín, sino una que tenían para ellos. Un día dijeron, no puede salir más la Virgen, tiene que quedar en su camarín, entonces consíganse una imagen. Y en ese entonces había un sacerdote, un monje, que dice, devoto de la Virgen de Luján, vamos a conseguir una imagen de la Virgen de Luján. Cuando se lo comentó a los vecinos, dice, pero nosotros siempre veneramos a la Virgen Negra, queremos la Virgen Negra. Claro, no era fácil, pero la Divina Providencia actuó. Y en esos días vino el padre Carlos, que había creado la capilla 25 años antes, a visitar el paraje. Entonces le comenté este hecho y dice, bueno, espera que llegue a Suiza. No había otro medio de comunicación que la carta, dice. Cuando yo llegué a Suiza, te mando una carta. Al mes llegó la carta. Dice, Raúl, van a tener la Virgen Negra, la réplica de Einsiedeln, porque mi hermana Ana María donó 1.100 francos para que se construya esa, que se haga esa Virgen. Perfecto, se hizo la Virgen, había que traerla. No era fácil traer una Virgen, bueno, pero había una sobrina de un monje, del hermano Ambrosio, azafata. Entonces le mando con la azafata
a la Virgen. Llegó la Virgen de Ezeiza, la fuimos a buscar, llegó la azafata, una alegría nosotros tremenda, éramos la familia Luderreaga y yo. Llega la azafata con un bolso, muy apuradita, dicen que andan en auto. Bueno, tomen este bolso y váyanse. Medio raro todo, claro. Sí, tan rápido, divina la azafata, pero después nos enteramos qué pasó. Gobierno militar en ese entonces, claro, no permitían pasar el bronce, ni siquiera un anillo de bronce te permitía porque claro, lo consideraban material bélico. Pero otra vez la divina providencia actuó y cuando llegó a la requisa se encontró con alguien conocido y le dice: Edith, vení por acá, vení por acá. Pasó Edith con su bolso y la Virgen Negra. Y tenía que llegar. Tenía que llegar y llegó a San Francisco, exactamente. Llegó a San Francisco, ahí la tenemos, ahí la veneramos. Qué lindo. Pero ya te digo, la patrona era la Inmaculada Concepción. Claro. Cuando tienen que pasar las cosas suceden, inevitablemente. Sí. Por algo sí, Dios rige sobre todo estas cosas, así que. ¿Muy creyente? Muy. ¿Siempre? Siempre, muy creyente. Te mantiene vivo en la fe. Uh-huh. Por lo menos a mí. Claro, sí. ¿Cómo es tu presente, además de ocuparte del museo? ¿Cómo es tu presente? ¿Tu familia? Mi presente es estar en el campo, un poco más acá en la ciudad ahora, sí, recibir a los hijos y a los nietos, sí, divinos que vienen: abuelo, prepara el campo, preparar la parrilla, abuelo, preparar... más tranquilo, sí, pero mi actividad con el museo sigue igual, recibiendo piezas nuevas, poniéndolas en condiciones, limpiando el museo, atendiendo a la gente con mucha felicidad, con mucha pasión. ¿Usted estudió para esto?, me dice la gente. No, le digo, no, esto es pasión pura, para esto no estudié nada. Tengo una hija, sí, que es museóloga, pero yo no. Yo tengo 6º grado aprobado y algo del secundario y nada más. Pero, y haber leído El Quijote a los 12. Sí, y leer mucho. No me voy a olvidar nunca más. Fue mucho para vos eso. Y leer mucho. Te marcó para toda la vida. Me marcó de tal manera que he creado una biblioteca. Tengo una biblioteca para leer al museo, una biblioteca rural con muchísimos ejemplares relacionados con el campo, porque la gente por ahí te regala una máquina de picar carne y dice: ¿vos sabés que tengo unos libros también viejos? Bueno, dámelo todo. Así que voy seleccionando y voy poniendo las cosas en órdenes. Así que hay una hermosa biblioteca de consulta, por supuesto. Y qué arduo trabajo lo que haces. Sí, pero apasionante. Hermoso. Yo me voy a leer, a esperar las visitas, me voy a la biblioteca a leer, o a la hemeroteca, que también está funcionando, con 1.700 impactos, con cerca de 800 municipios, toda la Manuela Molina y muchas revistas más, gráficos muy viejos, goles. Es para leer, sentarte a leer y esperar gente. ¿Qué sueños te quedan por cumplir, Raúl? No lo sé, porque salta así de una las ideas para hacer estas cosas y estoy esperando que salte el próximo, no sé cuál es, pero yo creo que he cumplido con muchos, ¿no? Desde mi edad, digo, he hecho muchas cosas, pero si surge algo nuevo lo voy a encarar. No sé, obvio, lo que sea. El arte de contar está en vos. Sí, lo que me pedía Mamerto, contás sobre el museo, contás sobre la gente. ¿Viste? Ya contaste sobre San Francisco, contás sobre la vivencia de la gente, cómo se va la gente, cómo llega y cómo se va del museo. Es muy lindo, ¿eh? Y escucharte es lindo. Así que yo no sé, me atrevo a decir que a lo mejor el próximo sueño viene por ahí, ¿eh? Puede ser. Digo, se me ocurre. Puede ser. A lo mejor. No sé. Espero, ¿eh? No estoy cerrado para eso. Lo que venga lo voy a aceptar. Siempre acepté desafíos.
Cosas medias alocadas. Hacer un museo en el medio del campo es loco. Escribir libros en el campo parecía loco, pero hoy veo que no es así. Nada. Una biblioteca, una hemeroteca, loco. La gente me lo dice, ¿eh? ¿Cómo creo esto acá en el medio del campo? Porque no hay nada en este momento, ¿viste? Nada, digamos, hay muchos cultivos, mucha gente trabajando, se ven maquinaria, todo perfecto, pero no hay otras cosas que se ven en la ciudad. Claro, Están en el campo, en el medio del campo. Digo, bueno, trato de mantenerlo así. Así que no sé, lo que surja lo voy a encarar. Qué bien. ¿Qué te hubiera gustado contarme que no te pregunté? No, me preguntaste todo lo que sé responder. No sé, está todo bien, muy bien. Seguramente hay un montón de otras cosas que a lo mejor se me han escapado. Sí. Es muy lindo escucharte, muy lindo. Así Gracias. que te agradezco profundamente. Te he escuchado cuando he ido de visita al museo, pero esta charla fue muy, pero muy linda. Creo que el próximo sueño va a venir por ahí, por el arte de contarlo. Y bueno, te deseo lo mejor, buena vida y que se te siga poniendo así los ojitos con esa mezcla de nostalgia y felicidad, porque contar algo que te da nostalgia y te hace feliz no es sencillo. No, esto me hace muy feliz y le agradezco a ustedes que siempre están presentes desde el inicio. ¿No? Desde el inicio con el museo, para mostrar lo que hago. Esto me hace feliz, te digo, realmente me hace mucho feliz. Y bueno, agradecer. Mi mamá me decía, cuando no sepas decir algo por cualquier motivo, decí gracias, porque todo el mundo te va a entender. Es universal decir gracias, decí gracias. Así que a ustedes les digo muchas gracias. Un gustazo.